En este video vamos a ver la ejemplificación de cómo aplicamos la regla de potencia en las integrales, la integral de u a la n diferencial de u, que equivale a u a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de antiderivación. Recordando que n no puede ser menos 1, debido a que esto nos generaría una indeterminación al quedar dividiendo por 0. Recuerden que cuando u está elevado a la menos 1 es un caso particular que nos genera un logaritmo natural, que lo podríamos ejemplificar en algún otro video. Vamos a subir videos que tengan que ver con la aplicación de ese caso. Vamos a ver en el caso de 4x más 3 a la cuarta. Y entonces aquí lo que haríamos es de que nuestra función u sería 4x más 3. Y entonces al obtener esa asignación, su diferencial al calcular derivada nos da 4 por el diferencial de x. Esto sería nuestro diferencial de u. Aquí nos estaríamos dando cuenta que entonces para poder tener esta expresión u a la n diferencial de u, que esto sería u a la cuarta, aquí necesitamos completar el diferencial de u, que nos hace falta el factor 4. Vamos viéndolo primeramente por ajuste, después hacemos el ejemplificación de cómo se hace por cambio de variable. El ajuste, entonces requerimos multiplicar por 4 en el diferencial, y para compensar y que toda esta expresión sea equivalente a la original, entonces fuera de la integral multiplicamos por el recíproco de esta constante que estamos multiplicando, que en este caso sería un cuarto. Entonces aquí ya podemos observar que lo que está en el integrando, toda esta expresión, corresponde a u elevado a la cuarta, y esto es exactamente nuestro diferencial de u. Entonces aquí lo que observamos que podemos aplicar ya directamente nuestra fórmula, obteniendo que sería u a la n más 5 entre n más 5, y esto multiplicado por la constante que está fuera del integrando, y ya le ponemos nuestra constante de antiderivación, y la simplificación correspondiente, un cuarto por un quinto, pues nos queda el 1/20 de 4x más 3 a la quinta más la constante. Si nos vamos por el método de cambio de variable, entonces tendríamos que despejar nuestro diferencial de x dividiendo la expresión por 4, obteniendo de u sobre 4, y aquí nos queda únicamente, al dividir por 4, nos queda dx. Por lo que podemos hacer nuestro cambio de variable, y entonces esta expresión es u a la cuarta, aquí la tenemos, y el diferencial de x corresponde a du sobre u, aquí está. La constante un cuarto la podemos sacar de la integral por la propiedad de linealidad, y entonces observamos que esta expresión de aquí es totalmente equivalente a esta de acá, nada más que aquí está escrito en términos de x y esto está escrito en términos de u. Le podemos aplicar la regla de potencia, entonces u a la n más 1 sobre n más 1, y entonces la simplificación corresponde a 1 sobre 20 de u cuarta. Observen que esta expresión es equivalente a esta, así como lo fue esta a esta de aquí, término a término, excepto de que el 4x más 3 está en términos de u. Y aquí lo que restaría es que esta expresión la tenemos que regresar a la variable original, sustituyendo la u por lo que nosotros asignamos que correspondía a u. Y entonces esto es nuestro resultado final. Aquí es un ejemplo, vamos viendo uno más. Este otro caso corresponde a una fracción donde la parte variable está en el denominador, 5 sobre 2x más 1, esto elevado al cubo. Nuestra u sería 2x más 1, haciendo la asignación, como se observa, u igual a 2x más 1, nuevamente nuestra derivada, nuestro diferencial, es la derivada de 2x más 1, que corresponde a 2, por el diferencial de x. La constante 5 en este caso la podemos sacar por propiedad de linealidad multiplicando y haciendo nuestro ajuste en la parte del diferencial multiplicando por 2, el recíproco queda multiplicando fuera para que esto sea equivalente. Y entonces esto va a corresponder a 5 medios
Esto va a ser nuestro diferencial de u y esta expresión la colocamos en potencia negativa para poder identificar nuestra potencia de manera correcta, que va a ser a la menos 3. Y entonces aquí ya procedemos a aplicar nuestra regla de antiderivación, regla de potencia, y entonces nos va a quedar menos 3 más 1, nos va a quedar menos 2 entre menos 3 más 1, y nos va a quedar precisamente menos 2 en el denominador, en esta forma. Entonces aquí lo que mencionaba, esto es 2x más 1 a la menos 3, es u a la menos 3, y todo esto es nuestro diferencial de u. Y aplicando la regla de potencia, entonces nos queda la expresión que mencionaba anteriormente. Y por simplificaciones, menos 5 medios por menos 1 medio, nos queda menos 5 cuartos, 5 medios por menos 1 medio, nos queda menos 5 cuartos, y este binomio que está en potencia negativa lo podemos colocar en potencia positiva en el denominador, sumándole la constante siempre de antiderivación. Ese sería nuestro resultado utilizando el ajuste del diferencial. Si lo hacemos por cambio de variable, nuevamente tendríamos que despejar nuestro diferencial de x para que nos quede du sobre 2. Y entonces al hacer el cambio queda 5 sobre u cúbica y el diferencial de x es du sobre 2. Es esta fracción de aquí. Y entonces tendremos que por propiedad de linealidad 5 medios lo sacamos multiplicando a la integral, quedando du sobre u cúbica. Nuevamente lo llevamos en potencia negativa al numerador. Aplicamos nuestra regla de antiderivación para este caso, simplificando de esta forma, y observemos nuevamente que esta expresión es equivalente a esta expresión de aquí, y finalmente nos queda que el resultado, sustituyendo u por la asignación que habíamos hecho de 2x más 1, obteniendo finalmente el resultado que es exactamente el mismo que tenemos aquí. Vamos viendo otro ejemplo, nada más que ahora va a ser una integral definida. Observamos que precisamente esta función existe para todos los números reales, por lo tanto el intervalo que nosotros coloquemos aquí nos va a generar que la función está definida en dicho intervalo. Entonces podemos hacer la integral definida. Vamos viendo el ajuste, en este caso nada más la asignación, donde decimos que todo esto es u elevado al cubo. Observamos que aquí, dado que el diferencial de u es directamente el diferencial de x, no necesitamos hacer ningún ajuste, directamente tenemos u cúbica diferencial de u, por lo que podemos aplicar nuestra regla de potencia, ¿sí?, obteniendo precisamente el u a la cuarta sobre 4, evaluado de menos 1 a 2, aquí lo tenemos. Aplicamos nuestro teorema fundamental del cálculo haciendo la evaluación en 2 menos 1 a la cuarta sobre 4, menos la evaluación en a, que nos quedaría menos 1 elevado a la cuarta sobre 4. Y aquí ya nada más las simplificaciones correspondientes de las expresiones. Nos queda el 1/4 sobre 4, 1 elevado a la cuarta sobre 4, aquí nos queda menos 2 a la cuarta sobre 4, que corresponde a 1/4 sobre 4, esto corresponde a 16 cuartos, y las correspondientes simplificaciones al hacer la resta de 1/4 menos 4, que es esto de aquí, entonces corresponde a menos 15 cuartos. Si hacemos el procedimiento por cambio de variable, aquí, aparte de que ya tenemos identificado lo que es u y el diferencial de u, que automáticamente quedó igualado al diferencial de x, tenemos que cambiar nuestro intervalo de integración. Y observamos que cuando x toma el valor menos 1, implica que u es, y hacemos la evaluación aquí, menos 1, y nos queda u igual a menos 2. Y cuando x toma el valor 2,
entonces implica que u es igual a 2 menos 1, que corresponde a esto, quedando el valor 1. Por lo que podemos hacer el planteamiento de la integral haciendo la evaluación en el nuevo intervalo, que va de menos 2 a 1. El menos 1 generó el menos 2 y el 2 generó el 1. Entonces nos queda la integral de menos 2 a 1 de u cúbica diferencial de u. Y aplicamos nuestra fórmula de integración, u cuarta sobre 4, que va a ir evaluado de menos 2 a 1. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, sustituyendo la u por 1 y en una segunda evaluación u por menos 2. Y esto es f de b menos f de a. Y las simplificaciones correspondientes, similar a como lo hicimos por integración directa sin hacer cambio de variable, y quedando exactamente el mismo resultado. Bueno, vamos a proceder a hacer otro ejemplo. También va a ser por una integral definida. En este caso vamos a hacer la integral otra vez de una fracción, donde la potencia de función va a estar en el numerador y también es integral definida. Observamos que toda esta expresión no tiene ninguna indeterminación, por lo tanto cualquier intervalo me va a generar una integral definida. Haciendo nuestra u como x cuadrada más 1, calculando el diferencial, que es derivada 2x por diferencial de x, y entonces observamos que necesitamos hacer el ajuste en el diferencial asociando x con el diferencial de x y haciendo nuestro ajuste por la constante 2. Y entonces asociamos x por diferencial de x en el numerador, ajustamos el 2, el factor 2, y fuera multiplicamos por su recíproco, que es 1/2. Y entonces aquí nos corresponde esto, que es du dividido entre u cúbica. Lo colocamos en potencia negativa para poder identificar nuestra potencia, que va a ser menos 3. Entonces aquí vamos a tener u cúbica, u a la menos 3 por el diferencial de u. Aplicamos nuestra fórmula, que va a ser u a la menos 2 sobre menos 2, dado que menos 3 más 1 nos daría menos 2, dividido entre menos 2. No colocamos nuestra constante de antiderivación porque tenemos el caso de una integral definida, e indicamos que estamos evaluando de 0 a 1. Colocamos nuestro intervalo de integración. Y aplicando el teorema fundamental del cálculo, bueno, antes de eso estoy haciendo una simplificación. El menos 1/2 sale multiplicando a 1/2, dándonos menos 1/4, y esta expresión la colocamos en potencia positiva en el denominador. Tal vez para hacer un poquito más sencilla nuestra evaluación, esto depende del punto de vista ya de cada quien, lo podrían haber dejado en potencia negativa o lo colocamos nuevamente en potencia positiva, para que a la hora de aplicar nuestro teorema fundamental del cálculo, que sería menos 1/4, y a esto le aplicamos f de b menos f de a, al hacer la evaluación en 1, nos queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado en el denominador, menos la sustitución del 0, obteniendo esta nueva fracción. Por simplificaciones, 1 más 1 elevado al cuadrado, nos queda el 1/4, 0 más 1, nos queda 1, 1 sobre 1 es la fracción correspondiente, y las restas de estas fracciones nos da menos 3/4, que al ser multiplicado por menos 1/4 nos queda el resultado de 3/16. Si procediéramos, estos son nuestros resultados, si procediéramos ahora por medio de el cambio de variable, entonces hacemos nuestro despeje del diferencial de x de esta forma, dividiendo todo por dx. Entonces nos queda du sobre 2x igual a diferencial, y como requerimos un cambio de variable, entonces vamos a hacer también obtener el intervalo en términos de u. X
y toma el valor 0 y hace todo su recorrido al valor 1. Y entonces observamos que si x toma el valor 0, implica que u va a ser, evaluando aquí, 0 al cuadrado más 1, nos queda 1. Y cuando x toma el valor 1, entonces implica que u es aquí 1 al cuadrado más 1 y corresponde al valor 2. Entonces va a quedar que el recorrido en la variable u va a ser de 1 a 2. La integral nos queda entonces en términos de u de 1 a 2 de x sobre u cúbica y sustituyendo el diferencial de x que corresponde a esto. Hacemos las simplificaciones correspondientes, x entre x nos queda la unidad y la constante 1/2 la sacamos multiplicando de la integración, quedándonos entonces nuestra expresión de esta manera y aprovechamos nuevamente de una vez que esta u al cubo lo llevamos en potencia negativa al numerador para poder aplicar directamente nuestra regla de potencia, quedando u a la menos 2 entre menos 2, sumando 1 a la potencia, y aplicamos una simplificación previamente, teniendo el menos 1/4 de 1 sobre u cuadrada, el evaluado de 1 a 2, nuevamente la potencia negativa la colocamos en el denominador en potencia positiva, y entonces al aplicar el teorema fundamental del cálculo nos queda 1/4 menos 1 sobre 1. Las simplificaciones nos llevan exactamente el resultado de 3/16, que es exactamente el mismo. Bueno, hasta aquí en este caso, 4 ejemplificaciones de lo que es la aplicación de la regla de potencia, y lo hemos hecho con potencias enteras exclusivamente. 2 casos nada más de antiderivadas y 2 casos de integral definida. Esto es todo por el momento.